Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Vamos a iniciar con nuestro culto de hoy, domingo 17 de mayo de 2020, y vamos a hacerlo con una oración de ofrecimiento, hermanos. Les invito a que cierren sus ojos. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos en esta hora del día porque nos permites ver la luz de un nuevo día, Padre, porque tu misericordia para nosotros es infinita. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Padre, en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Te ofrecemos, Padre, este culto a tu nombre, para la gloria y honra para ti, Padre. Tómalo, Padre, quita lo imperfecto de nosotros, ayúdanos y gracias por todo lo que nos das, Padre, porque nos libras del mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica, hermanos, en el libro de Salmos, Salmos 41. Tiene por título Oración pidiendo salud. La palabra de nuestro Señor dice: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá? ¿Y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el nombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te agrado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a entrar, hermanos, en el momento de las alabanzas. Vamos a entonar el himno 704, Exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré.
Continuamos, hermanos, con el himno 661, Nuestra Fortaleza. Por último, hermanos, vamos a entonar el himno 526, Da lo mejor al Maestro.
Isaías 53. Isaías 53, de los versos del 13 al 12, hermanos. La palabra de nuestro Señor dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiados él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, que la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas no los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá la imagen, vivirá por los largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, su justo, a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vamos a continuar con la proclamación de la palabra a cargo de Pastor Francisco Martínez. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana por permitirnos haber despertado, Señor, y ver la luz del nuevo día. Gracias también, Padre Santo, porque al llegar la tarde de este día, Señor, de adorar tu nombre, podemos estar aquí delante de ti, con gozo, con alegría y la gratitud de nuestros corazones. Bendícenos y ayúdanos a poder servirte, a poder buscarte, a poder hacer tu voluntad. Señor, queremos estar delante de ti cada día y te pedimos que, Padre, nos protejas, nos guardes, nos bendigas y nos dirijas cada día. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios porque hoy, domingo 17 de mayo, una vez más estamos reunidos en el nombre de nuestro buen Dios, nuestro Padre de amor, aquí en su casa de oración, y estamos agradecidos con Él por un día más de adorar su nombre. Estamos agradecidos porque hasta hoy el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado, y pedimos al Señor que siempre siga mostrando su gracia en medio de su pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema muy, creo que importante para esos tiempos que estamos viviendo, y el tema se titula Cicatrices que cuentan una historia.
Cicatrices que cuentan una historia. El texto está basado ahí en Isaías 53, del 3 al 12. Y quisiera empezar en este día diciendo que todas las cicatrices físicas externas nos van a contar una historia a cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Quien las lleva realmente en su cuerpo, quien tiene las cicatrices en su cuerpo, puede contar los hechos y las circunstancias por las cuales hoy él las posee, él las tiene. Nadie más sino él, inclusive ni papá ni mamá, solo ellos lo cuentan, y hay muchas cicatrices que están ahí, y nos cuentan cómo es que las obtuvo, cómo las tiene ahora. ¿Quién de nosotros, y esta es una pregunta casi retórica, ¿no? Porque ¿quién de nosotros no tiene por lo menos una cicatriz? Por lo menos una cicatriz. Creo que muchos de nosotros nos hemos lastimado, por ejemplo, de niños, otros de adolescentes o de jóvenes, y a unos que no se lastimaron ni de niños porque lo cuidaron muy bien sus papás, ni de adolescentes ni de jóvenes, pues ya de grande obtuvimos alguna cicatriz. Son situaciones que dejan heridas en el momento, pero luego se vuelven las cicatrices en nosotros. Son cicatrices externas en nuestra vida, y están a veces haciéndonos daños. Algunas cicatrices más fuertes que no se ven, que son las internas, cicatrices emocionales, por ejemplo, cicatrices en algunos casos morales. Hay cicatrices en nuestra personalidad que dejaron marcas para toda la vida, porque a veces hay traumas, angustias, a veces hay depresión, desconfianza, enojo o ira. Hay quienes tienen síndrome de pánico, ahorita con la pandemia, ¿no? Tienen un síndrome de pánico que no quieren, ya están recluidos y no quieren contacto con el exterior. Alguien que viene de la calle no lo quieren ni tocar, y si alguien va a entrar, limpian las manejas de la entrada, de la puerta, las llaves, cualquier cosa que haya tocado a alguien que viene de la calle, están ahí, pero están paniqueados, ¿no? Están asustados por esto, es un síndrome de pánico, lo que tienen muchos de ellos. Nuestras historias son contadas por las cicatrices que llevamos en el cuerpo. No sé, algunos de la iglesia, de mi familia, todos recuerdan que el 10 de mayo del año pasado a mí me operaron, y yo cada que me veo en el espejo me veo la cicatriz, y eso me cuenta la historia de lo difícil que estuvo mi situación. Recuerdo que a partir de octubre, noviembre, diciembre, por 7 meses estuve yendo al médico hasta que me operaron, y hoy tengo la cicatriz y me la veo, y cuando me la veo recuerdo que debo tener más cuidado con mi dieta, y que estuve en un riesgo bastante importante en mi vida. Entonces son ilustraciones para nosotros en la vida, pero que esas cicatrices nos cuentan la historia, y seguramente usted tendrá cicatrices ahí externas que le va a contar una historia, pero si tiene cicatrices internas, cicatrices que no se ven, esas son más difíciles todavía de superar. Y esto es muy interesante, pero en Jesús, en su sangre preciosa, en su amor y en su gracia maravillosa, hay la posibilidad de sanar de esas cicatrices, de esas heridas, de esas historias. En lo personal, cuando yo veo algunas cicatrices en mi cuerpo, me hace recordar otra historia que no tiene que ver muchas veces con lo que nosotros estamos viviendo en la vida diaria, pero que de alguna manera está relacionada
está relacionada con nosotros, pero aún así está contada esta historia por varias cicatrices que nos hablan de esa verdadera historia de amor de principio a fin. Y estamos hablando de las cicatrices de Jesucristo. Lo primero que quiero que veamos es que la Biblia, ¿sí?, cuenta esa historia y nos cuenta que Dios nos crió, tanto a usted y a mí. Dios nos crió para que vivamos una relación de amor con Él. Nos crió a usted y a mí para que nosotros vivamos en una relación de amor con Él. Él no nos crió para estar enemistados, para estar peleados, para estar disgustados. Él nos crió para tener una relación de amor con Él y para que nosotros podamos en Él tener paz, tener consuelo, tener gozo, tener tranquilidad, tener alegrías. Sin embargo, muchos hemos o han abandonado esa relación para lastimarse a sí mismos y lastimar a otros, o nunca han vivido esa relación de amor con aquel que todo lo dio por ellos, y entonces están haciendo daño a sí mismos y a sus prójimos, a su familia, a gente cercana a ellos. Y esto es porque el pecado está en sus vidas, porque el pecado mora en ellos. La muerte y la separación de Dios es por causa del pecado, y el daño que se origina en el ser humano es por causa del pecado. Hermanos, la Biblia cuenta esa historia de amor supremo de Cristo Jesús muriendo por nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nosotros, nadie en absoluto, ninguno de nosotros estaba en esa buena relación con Dios. Por eso fue necesario que Jesucristo viniese a morir. Y desde Génesis Dios se preparó de un cordero, de un sustituto por el pecado. ¿Recuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? Después de haber pecado, Dios dice que les hizo ¿qué? Les hizo túnicas, y para ello tuvo que haber matado corderos, un cordero. Y ese cordero es el sustituto en aquel entonces para cubrir el pecado de Adán y Eva, y ahora el cordero que quita los pecados, y no solamente los cubre, sino los quita totalmente, el pecado del mundo, es Jesucristo. Por eso tuvo que morir en la cruz del Calvario para darnos vida. Por eso dice la palabra que Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, nuestras iniquidades, dice el profeta Isaías 59:2, nuestras iniquidades, ¿sí?, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, Dios estaba totalmente molesto por causa del pecado. No había una buena relación con Él. Recuerde que le decía que Dios quiere que nosotros tengamos una relación de amor con Él, una relación de amistad con Él, una relación de estar cerca de Él. Sus cicatrices nos van a contar esa historia de amor siempre. Es una cicatriz que no se va a borrar. Pero hermanos, sin embargo, el ser humano se aleja. Y lo vemos en el pueblo de Israel, siempre se estaba alejando constantemente, pecando en contra de Dios. Esa herida de Cristo Jesús a nuestro favor o en nuestro favor, esas cicatrices nunca se van a quitar. Si no fuera por un acto increíble de amor como el de Cristo, de verdad, hermanos, amigos, nosotros estuviéramos sin esperanza. Pero el unigénito Hijo de Dios, ese Cristo glorioso, ese Cristo maravilloso, cargó en su cuerpo los pecados de toda la humanidad.
tus pecados, mis pecados fueron cargados en Él y tomó sobre sí, dice, nuestras enfermedades. El verso 4 del 53 que leíamos dice que Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y llevó sobre sí nuestros dolores. Ustedes y yo estaríamos sufriendo ahora, padeciendo esos dolores, esos sufrimientos. Una de las, ahorita que cuando estaba yo leyendo este pasaje, decíamos, sufrió nuestros dolores. Híjole, una de las características, no en todos, pero en algún buen número de los que hoy se infectan por la pandemia, son los dolores de cuerpo, y que dicen que son insoportables. Los que han salido de ello y dan testimonio dicen que son insoportables. Si el dolor físico es fuerte, imagínense el dolor del pecado, el dolor emocional, el dolor espiritual. Él cargó nuestros dolores, habiendo de sufrir las mismas consecuencias del pecado, y muerto, dice, nosotros por la separación de Dios. ¿Recuerda usted en Mateo 27, en los versos 46 al 50, cuando el Señor Jesús estaba ya en la cruz del Calvario? Lo acabamos de ver en Semana Santa. Él decía, Elí, Elí, lama sabactani, y los que estaban ahí decían, a Elías llama, y dejemos a ver si viene a ayudarle, a rescatarle. Jesús estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor que él estaba sufriendo era indescriptible, ¿sí? Él estaba cargando sobre sí los pecados de todo el mundo. Y ese dolor que él estaba sufriendo, de veras, nadie lo podría haber soportado, pero él se dio por amor a nosotros. Entonces, la separación que él sintió de Dios en su vida en aquel momento fue mucha su angustia por ello, ¿sí? Por eso él decía, ¿por qué me has abandonado? Se sentía solo, se sentía triste, se sentía afligido. Y entonces nos hace recordar que el amor de él era muy grande, muy grande. ¿Cuántas heridas tienes tú en tu vida? Yo no lo sé, pero Dios la conoce. Quizás tienes, además de las heridas físicas, tienes heridas emocionales en tu cuerpo, en tu vida, ¿sí? En este tiempo estaba viendo la noticia en la semana que nuestro presidente estaba negando que haya violencia familiar al interior de los hogares, y él dice que más del 90% de esas denuncias o de esas llamadas de auxilio son falsas, y sin embargo los funcionarios quienes están a cargo de esta parte dicen que sacaron las estadísticas, que sí es cierto. Entonces se están contradiciendo ahí, uno niega y otro dice que sí. Y psicológicamente, analizando ese perfil leve de esa situación, es que la verdad, hermanos, la negación misma es un daño psicológico, una herida psicológica, y a veces no queremos aceptar algunas cosas. Ahora, el Hijo precioso de Dios, su Hijo precioso de Dios, no tenía pecado. Cristo Jesús no tenía pecado. Sin embargo, se hizo pecado por cada uno de nosotros, dice la palabra. Y no solo se hizo pecado por todos y cada uno de nosotros, sino que murió en nuestro lugar para perdonarnos. Y luego, no solo perdonarnos, sino curarnos de nuestras heridas. Jesús ya pagó. Tu herida está garantizada que puede ser curada en el nombre de Jesús, ¿sí? Ese fue el mayor sacrificio de Dios hecho por nosotros. Él murió en la cruz por ti y por mí. Su gracia maravillosa fue para que tú pudieses ser perdonado en su nombre. Entonces tus heridas, cualquiera que sea,
ya sea emocional, o inclusive si tienes una herida moral o espiritual, como quieras llamarle, tú puedes ser sanado en el nombre de Jesucristo. Tienes que venir a Él nada más y contarle a Él lo que está pasando en tu vida. Dice la palabra que al que no conoció pecado, ¿sí? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, aquel que no tuvo pecado, se hizo pecado, conoció el pecado para que nosotros pudiésemos en Él tener la justicia de Dios. Y aquí viene el tema de la justificación por gracia. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros somos justificados por Cristo Jesús, la paz de Dios entra en nuestro corazón, ¿sí? Y en el versículo 8 dice que cuando nosotros estábamos enemistados con Dios, Cristo murió por nosotros. Cuanto más ahora que ya hemos sido hechos amigos de Dios, no va a darnos de su ayuda, de su cuidado, de su bendición. Esto es precioso, porque la gracia del Señor Jesucristo está en nuestra vida, todos, cada uno de los días de nosotros. Pablo decía esto a los Corintios en el capítulo 5, los versos 21 en adelante, nos hablan precisamente de cómo Él se dio por nosotros y su justicia se imputó en nosotros. Por ello es que hoy podemos estar listos para poder entrar en una relación personal con Dios solo por gracia y por amor de Dios. Ahora, la Biblia también dice que quien llevó el pecado, el mismo Jesucristo por nosotros, en su cuerpo sobre el madero, es decir, en el madero. Vea usted aquí, muy interesante, porque muchas veces hay personas que ponen énfasis en la cruz, y no es que nosotros desestimemos la parte histórica o la parte importante de la cruz, pero quien verdaderamente llevó nuestro pecado es Jesucristo. La cruz fue el instrumento para donde Él fue precisamente crucificado para cumplir con este propósito de darnos a nosotros la vida eterna en su nombre. Y lleven su cuerpo sobre el madero, esto para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuyas heridas, ¿sí?, sean sanadas nosotros. Esas heridas que Cristo sufrió en la cruz nos ha dado sanidad. 1 Pedro 2:24 lo dice con puntualidad. Nosotros hemos sido sanados por las heridas de Cristo. Esa es la palabra que Dios tiene de promesa para su pueblo. Es la palabra de promesa que tiene para aquel que aún no ha venido a Cristo, para aquel que aún está lejos de Dios, para aquel que está viviendo en una lucha constante y una lucha permanente, que no sabe qué hacer en esta situación, porque a veces no sabe qué hacer. Alguien ponía en el grupo de la iglesia que estaba intentando muchas cosas, pero no lograba entrar en una relación con Dios. Estaba seguro que Dios le amaba, pero no podía tener esa comunión con Dios. Yo quiero decirle a esa persona y a otras más que Cristo ya pagó, que no tienes que hacer más que confiar en Él. Él ha pagado el precio. Y la palabra sigue diciendo muchas veces, por ejemplo en Hechos 2:24, la palabra de nuestro Dios también nos habla y nos dice que al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego dijo a Tomás en Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Las heridas de Cristo nos cuentan el sacrificio de amor que hizo por nosotros, nos cuentan cómo Él pagó el precio, cómo Él dio de esa maravillosa gracia para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de la vida eterna. Así que, amigo, hermano,
No hay nada que hacer nosotros más que confiar en Dios y esperar en su gracia. Eso nos muestra que Él sabe lo que nosotros podemos estar sufriendo, porque Él sabe lo que es sufrir. Él sufrió también. Sabe lo que es sentir dolor, sabe lo que es estar sufriendo un dolor emocional, físico o espiritual. Ciertamente puede compadecerse de nuestros dolores por eso. Y nosotros podemos saber que la debilidad que tenemos nosotros, Dios las conoce. Pues la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecados. Él conoce qué tanto estamos sufriendo y por eso es que Él nos entiende. Pablo lo dice una y otra vez, y aquí lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, que Él es nuestro sumo sacerdote. Solo tenemos que ir a Él, decirle: Señor, esto me está pasando. Cualquiera sea tu cicatriz que te estás recordando, o cualquiera sea el dolor o la necesidad que estés viviendo en tu vida. Al creer en Él, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos con todo nuestro corazón perdón sinceramente por nuestros pecados, confiando en su obra redentora, confiando en su gracia maravillosa, esperando solamente su amor hacia nosotros, nuestros pecados, dice, son perdonados. Mira que no te dice que vas hasta cuando estés bien, hasta cuando hayas mejorado de tu relación o tu vida, o cuando corrijas tus defectos. No te dice eso, no, sino que vengas a Él con sinceridad, le pidas perdón, arrepentido de tus pecados, de tus faltas. Entonces en Él somos limpios de toda situación del pecado, somos redimidos. Redimir es comprar. En el contexto del Antiguo Testamento, cuando alguien redimía algo, por ejemplo, si redimía un becerro que le gustaba, era la primicia a Jehová, por decirlo de alguna manera, y entonces tenía que comprar ese becerro y lo tenía que pagar mínimo al doble, y en algunos casos hasta el triple, para poder redimir y quedarse con ello, porque era una ofrenda a Dios. Cristo Jesús nos redimió del pecado. Él pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario, y ya nuestro pecado ha sido comprado por precio de sangre. No es que no haya sido pagado, sí, se pagó con un precio muy alto, y ese precio lo pagó Jesucristo. Por eso es que hoy tú y yo podemos estar seguros de que en Cristo Jesús hay perdón. Él dice la palabra en Hebreos 4:16, que Él fue herido para sanarnos. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hay que acercarse. Ya Dios hizo todo, solo tienes que acercarte. Hoy a lo mejor tienes el dolor de haber perdido un ser querido, estás lastimado porque en tu vida está habiendo situaciones difíciles, a lo mejor estás sufriendo porque tienes algún ser querido enfermo o con el riesgo de estar infectado. Sin embargo, yo quiero decirte que la gracia de Dios está allí para ti. Puedes alcanzar misericordia, y este versículo te lo reitero, 4:16 de Hebreos, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Tienes que acercarte, pero no con desconfianza, sino con confianza. A ese trono de gracia, Cristo Jesús ya pagó el precio. No tienes que hacer más que acercarte con confianza a ese trono de gracia, para alcanzar misericordia. Lo que Dios te va a dar no es porque lo merezcas, no es por algo que hayas hecho, sino por pura misericordia. Lo que tú vas a recibir de Dios, lo que yo he recibido de Dios, los que otros hemos recibido de Dios, es la misericordia de Dios. Algo que no merecemos,
pero que Dios no los quiso dar. Y eso es maravilloso, porque hallar gracia para el oportuno socorro es que merecíamos nosotros el castigo, pero eso no lo recibimos porque lo recibió Cristo en tu lugar. Entonces, la gracia es ese don inmerecido que recibes tú. Efesios dice que por gracia somos salvos. Y esto no de nosotros. Efesios nos habla precisamente de esa gracia maravillosa. ¿Sí? Es decir, nosotros recibimos ese don, ese regalo de parte de Dios, porque es un don de Dios, dice Efesios. Entonces, gracia es recibir lo que no merecemos, y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Entonces, la gracia de Dios nos ha dado a ti y a mí su amor, su bondad, su poder, y entonces la misericordia de Dios es la que nos permite no ser castigados y que nuestros pecados sean borrados por gracia de nuestra vida. Ahora, dice la palabra que en el mismo Hebreos 3:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él es el autor de la eterna salvación, es decir, somos salvos una vez y para siempre, dice en el nombre del Señor Jesucristo. No hay necesidad de hacer nada más. Cristo Jesús ya pagó el precio. Y por ello tenemos que nosotros confiadamente acercarnos a Él y pedirle al Señor que nos ayude con sinceridad, con una fe genuina en su nombre, en su amor y en su misericordia. Cuando tú y yo miremos nuestras cicatrices o nuestras heridas, acordémonos de Jesucristo. Según de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Cuando tú y yo veamos nuestras cicatrices, ya sean físicas o emocionales, acordémonos de Jesucristo. Que Jesucristo también tiene cicatrices en su cuerpo. Y Él se lo dijo con claridad: Tomás, ¿no? Pon tu dedo, pon tu mano, porque Él tenía heridas. Y cuando estemos allá con Él, seguramente vamos a poder ver sus cicatrices, porque la palabra de Dios nos habla de esas cicatrices que han quedado ahí grabadas en su cuerpo. Ahora, recuerda que las marcas del sacrificio hecho para conducirnos al Padre nunca van a desaparecer. Nunca van a desaparecer. Siempre van a estar ahí en Jesucristo para recordarnos todo lo que Él pagó por nosotros. Ahora, nuestros estigmas revelan dolor, revelan fragilidad, porque algunos de nosotros estamos estigmatizados en la vida, tenemos estigmas en nuestra vida, es decir, traemos problemas ya de algún tipo emocional o de algún tipo moral en nuestra vida. Y hoy día se está viviendo la situación. Por ejemplo, en este encierro, a veces, como no tenemos mucho que hacer, y en lugar de estar platicando, o a veces al estar platicando sin ninguna intención de hacernos daño, surgen cosas que ahora vienen a nuestra mente y empiezan a salir las cosas, y como dicen comúnmente, empiezan a sacarse los trapitos al sol, ¿no? Y empiezan a haber fricciones y empezamos a tener problemas, porque como antes no platicábamos mucho, ahora que ya tenemos oportunidad de platicar más tiempo, empezamos a tener problemas y no dejamos de... ¿a quién le gusta que le digan sus defectos? Yo no conozco a ninguno todavía que le gusten que le digan sus defectos. Bueno, ni a mí me gustan, ¿sí? Más si me lo dicen en un tono que no me agrada, ¿no? Entonces empezamos a ponernos a la defensiva o a la ofensiva y empezamos a tener problemas, y hoy por eso están habiendo tantos problemas en el hogar, tantos problemas con los hijos, en el matrimonio. Los hijos se sienten fiscalizados porque en el caso mío, que tengo unas chicas en la escuela todavía, sienten que la estamos vigilando y que la estamos presionando porque, a ver, ya hiciste esto, ya hiciste el otro, y como nos llegan de los maestros todos nosotros, entonces estamos vigilando eso.
nuestra intención es ayudarle, pero ellos sienten que los estamos presionando demasiado. Y entonces empiezan a haber ciertas fricciones en el hogar. Y creo que cada uno de nosotros empieza a mostrar sus cicatrices, sus heridas que trae. Y hermanos, la fragilidad a veces y el dolor es un estigma que traemos ahí. Mas el amor de Dios, déjeme decirle, el amor de Dios nos muestra perdón y sanidad. La cura de la gracia de Dios es el perdón y la sanidad de su amor. La misericordia y la gracia de Dios está allí para ti y para mí. Solo tenemos que acercarnos a Él. Esto es mucho mejor que ir al supermercado. En el supermercado pues vas a ir, te vas a meter entre los estantes y vas a empezar a buscar lo que quieras. Esto está ahí para ti, solamente tienes que decirle: Señor, aquí estoy, necesito esa gracia, necesito esa misericordia, porque la historia de su infinito amor, la historia de su grande amor por cada uno de nosotros continuará siendo contada por cada una de las cicatrices en el cuerpo de Jesucristo, nuestro Redentor, ¿sí? Por toda la eternidad. Él va a llevar las cicatrices siempre, que curan tus heridas, que sanan tus dolencias, que trae el Señor para tu vida, para tu problema, porque todas y cada una de sus cicatrices nos cuentan esa historia de amor por nosotros. No fueron hechas en Él por gusto, fueron para que tú y yo no sufriéramos las consecuencias de nuestro pecado. Por ello quiero terminar diciéndote lo que dice Isaías 53:5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vea usted, en todas y cada una de estas yo veo promesa. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, nuestras rebeliones merecían ser heridas, ser lastimadas en nosotros, pero por su amor, Él llevó nuestras heridas. Molido por nuestros pecados. La rebelión y el pecado trae consecuencias, pero Él ya pagó esas consecuencias. Él tiene ya el lugar que tú merecías. Él lo tomó. Él ya pagó ese precio. Y dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tú y yo tuviésemos paz, cargó Él con el precio que tenías que pagar tú y yo. Hoy estamos en paz con Dios, debemos estar en paz con Dios. Descansar en el Señor. Haga un ejercicio en casa, más tarde cuando usted esté solo, cierre los ojos. Piense en un lugar bonito. Hoy no puede ir a la playa porque está lo de la pandemia, pero si le gusta ir a la playa, vaya mentalmente a la playa, imaginariamente. Cierre los ojos, respire por 3 segundos, inhale el aire y exhale. Y eso hágalo 10 veces, por 2, 3 repeticiones, y luego va a ver usted qué va a sentir. Esta es una terapia de relajación, pero a la vez una terapia donde nosotros podemos enfocarnos en las cosas positivas. Y entonces usted va a empezar a sentir esa paz que necesita en medio de la pandemia, en medio de la dificultad. Es increíble que ejercicios tan sencillos como este nos ayuden y nos trasladen emocionalmente a una situación diferente, a una situación distinta. Ahora, por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Esa es una de las promesas más grandes. Nosotros fuimos curados, sanados, dice otras versiones. Es decir, hay sanidad en nosotros. La sanidad de Cristo, la sanidad de su Espíritu ya está en nosotros. La sanidad de su gracia, y todo porque Él pagó el precio por ti y por mí. Quiero invitarte en el nombre del Señor en estas horas a que ahí donde estás en casa pienses
que esas cicatrices que cuentan historia para tu vida, ya sea emocional o física, Cristo también las tiene para que en Él, tú y yo, en su historia de amor, podamos confiar y abandonarnos en Él. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad de salud pública, por el virus que cada día está cobrando vidas, nosotros podamos confiar plenamente en Dios y mantener nuestra distancia, cuidar nuestra salud, cuidar a nuestra familia es muy importante. Eso es fundamental. Es muy sencillo como eso, pero hay que ser obedientes. Hay que limpiarnos las manos con agua y jabón cuando salgas. No salgas si no tienes necesidad de hacerlo. Bueno, hay muchas cosas que puedes seguir haciendo. Y amados hermanos y amigos, pero lo que sí puedes hacer desde ya es depositar tu confianza en aquel que tiene las cicatrices más grandes de amor por ti, que le costó la vida, pero lo hizo por amor, pero que no está muerto, porque ha resucitado y hoy está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Isaías 55 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Si vuestros pecados, dice otro pasaje del Antiguo Testamento también, fueren como la grana, o fueren como ¿qué? Como la sangre, como el carmesí, blancos serán transformados, serán hechos. Solo tenemos que venir a Dios, decirle: aquí estoy, Señor. Pues yo no había estado más de un mes, bueno, no había estado ni una semana, tal vez con la familia, pero ahora que estoy con la familia, pues esto me está creando problemas. Disfrutemos ese tiempo. Los mexicanos somos muy inquietos. Bueno, hasta los jubilados no paran en casa cuando todo está bien. Siempre buscan algo que hacer y dicen que si no buscan algo que hacer, se van a enfermar y se van a morir más pronto. Y emocionalmente, mentalmente lo tienen aquí, y eso pasa realmente porque lo creen sinceramente. Pero en este tiempo estamos comprobando que no es así, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque, hermanos, es Dios quien está obrando en nuestra vida como sociedad. Está habiendo un cambio muy grande, pero todas y cada una de las cosas que suceden, dice la palabra que a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Entonces, ponga su confianza, ponga su carga, su preocupación, no tenga miedo, no se paniquee, porque uno de las cosas que hace que el virus que estamos viviendo se fortalezca es cuando hay miedo en el ser humano. Tampoco sea irresponsable, sea prudente, pero sobre todo confíe en Dios, confiemos en Dios, esperemos solo en Él y traigamos a Él nuestra preocupación. A lo mejor te preocupa por que tienes que pagar, o tus proyectos se detuvieron, no sé, lo que tengas en mente, lo que tengas en vida, deja en el Señor tus cargas y acércate a Él y vive una vida que solo a Dios le agrada. Pídele perdón al Señor y confía en Él. Oremos al Señor. Querido Padre, en estas horas de este día queremos darte gracias por haber muerto en la cruz del Calvario en nuestro favor, por habernos dado, Señor, la esperanza de la vida eterna y la paz de tu Espíritu Santo como promesa eterna en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a poder confiar y a poder esperar en tu gracia solamente. Perdona, Señor, a tu pueblo, perdona a las personas que en este momento te estén pidiendo, Señor, por sus pecados. Y Padre, ayuda a cada uno a entender y a confiar en todo lo que está sucediendo y en ti, Señor, en nuestro entorno. Padre, que nuestros enfermos, que nuestros temores puedan ser depositados en ti
Y que la gracia y la misericordia tuya, Señor, sea la que nos sostenga en estos tiempos de dificultad. En el nombre de Jesús podamos obrar y esperar solamente en tu gracia. Padre, escucha por favor a aquellos que en este momento están entregando tu vida a ti. Sus vidas, Señor, la están poniendo en tus manos. Escúchales, Padre Santo, y perdónales. Que nadie se sienta, Señor, que es demasiado perfecto, pero tampoco, Señor, que este temor les impida acercarse a ti por gracia y misericordia, sino que sepan que tú moriste por todos y cada uno de aquellos que tenemos este problema, para que podamos ser felices y gozarnos en ti. Tú eres, Señor, la fuente de toda alegría y toda gracia. Por ello te adoramos, te bendecimos y te amamos, oh Dios, porque eres nuestra roca fuerte, nuestro castillo y el que todo lo puede en nuestra vida, en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra expuesta a cargo de nuestro pastor. Vamos a continuar. Vamos a entonar el himno 529, Amarte solo a ti.